Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Hoy vamos a iniciar la trigonometría. Vamos a ver definiciones con el seno. ¿Qué es la trigonometría? De acuerdo al significado etimológico de la palabra, es la medición de triángulos. En este caso vamos a hacer referencia a triángulos rectángulos. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interno de 90 grados. Tenemos entonces los otros dos ángulos, alfa y beta. Su suma va a valer 90 grados entre ellos, ya que la suma de los tres es 180 grados. En este caso tenemos dos catetos, el cateto A, el cateto B, y el cateto más largo que se llamaría hipotenusa. Entonces, la trigonometría se trata de la medición y cálculo de los ángulos y lados de las figuras triangulares. En el caso de que no tengamos un triángulo rectángulo, tenemos entonces que conformar diferentes figuras de triángulo rectángulo dentro de la figura del triángulo que no es rectángulo, de manera de poder aplicar los conceptos de la trigonometría. Ahora, la trigonometría se aplica en el manejo de distancias y ángulos en geometría, topografía, geografía y también en el cálculo de distancias y ángulos en el espacio. ¿Qué es el seno de un ángulo alfa de un triángulo rectángulo? Bueno, el seno es una función trigonométrica que va a estar definida como la razón entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Es decir, si tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo alfa, el cateto opuesto sería el que está enfrente, B sería el cateto opuesto, el cateto adyacente sería A y la hipotenusa sería H. En este caso, entonces, la definición del seno de ángulo alfa es igual a B sobre H. Supongamos un ejemplo donde H igual a 5 centímetros, B igual a 3 centímetros, A igual a 4 centímetros. Calculemos el seno de este ángulo alfa. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Es decir, que el seno de alfa es igual a 0,6. Ahora, aquí tenemos la función seno de alfa igual a 0,6. Si nosotros queremos saber cuál es el ángulo que da un seno igual a 0,6, tenemos que aplicar la función inversa del seno, que en trigonometría se llama arco-seno. Es el cálculo del arco del seno igual a B sobre H. Y ese sería alfa, que es el ángulo que estaríamos calculando. Para la simplificación, en las calculadoras se utiliza seno a la menos 1 de B sobre H. Y este seno a la menos 1 es el arcoseno, es la función inversa del seno. Dado el seno, podemos calcular cuánto vale alfa. En este caso de ejemplo, tendríamos que calcular el seno a la menos 1 de 0,6. Ese seno a la menos 1 de 0,6 o el arcoseno de 0,6 sería igual a 36,8699 grados. Este sería entonces el ángulo alfa de este triángulo. En este ejemplo 1, nos dicen calcular el ángulo alfa mediante la definición del seno. Nos dan H igual a 10 centímetros, A igual a 6 centímetros. Entonces nosotros podemos saber que con el teorema de Pitágoras podemos calcular cuánto vale el cateto B. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, el cateto B va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Es decir, en este caso tendríamos 10 por 10 son 100 menos 6 por 6, 36. Es decir, 100 menos 36 igual a 64. Por lo tanto, B sería raíz cuadrada de 64, que sería 8 centímetros. Una vez calculado B, podemos calcular el seno de alfa. El seno de alfa sería 8 sobre 10, que sería igual a 0,8. Ahora, si este es el seno del alfa, para calcular el ángulo tenemos que aplicar el arcoseno. El arcoseno de 0,8 daría el alfa. También lo podemos representar por el seno a la menos 1 de 0,8. Eso sería igual, buscando la calculadora, vemos que es 53,1301 grados. Entonces alfa es igual a 53,1301 grados. En este segundo ejemplo, para el ángulo alfa igual a 20 grados y la hipotenusa igual a 8 centímetros, calcular los catetos A y B. Es decir, que en este caso tenemos el ángulo alfa, que es 20 grados, y tenemos que la hipotenusa sería 8 centímetros en este caso. Entonces nos piden calcular los catetos A y B. Bueno, de la calculadora nosotros podemos obtener cuánto vale el seno de 20 grados. Yendo a la calculadora, obtenemos que el seno de 20 grados va a ser igual a 0,3420.
Partiendo ahora de la definición del seno, vemos que el seno es igual a b sobre h, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y eso es igual a b sobre 8. Por lo tanto, podemos despejar b. B sería igual a 8 por el seno, que sería 0,3420. De esta manera, b es igual a 2,7362 centímetros. Una vez que sabemos b y sabemos h, podemos calcular a través del teorema de Pitágoras. Así que h al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, tenemos que a es igual a al cuadrado, el cateto a al cuadrado va a ser igual a h al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, 64 menos 2,7362 al cuadrado, lo que es lo mismo de 64 menos 7,4868. Así que tenemos que a es igual a la raíz cuadrada de 56,5132. Lo que da que a es igual a 7,5175 centímetros. Así que ya tenemos los dos catetos. A 7,5175 centímetros y B 2,7362 centímetros. Si le ha gustado este video, suscríbase y denle a la campanita para que no se pierda los siguientes desarrollos de trigonometría. Y si desea algún tema en particular, díganlo en sus comentarios.